Hola. Sí, soy yo la banca que estás viendo. Sobre mí se han sentado personas que se han enamorado, personas sabias, personas que han hecho grandes tratos. Este jardín principal con sus portales y el hermoso kiosco al centro, con un sinfín de experiencias vividas por personas. La majestuosa parroquia de Santiago Apóstol, donde también se han vivido tantas emociones y sentimientos. En este lugar hay misterios e historia, pero también hay alegría y esperanza. Aquí han pasado esas personas que dedicaron toda su vida a escribir la historia de Valle de Santiago y que algún día fueron jóvenes como tú. Hoy conocerás algunos de esos misterios escondidos y las tradiciones que han evolucionado en nuestra plaza de armas, en este jardín principal. En el Valle Desconocido. Mi nombre es Sergio Ruiz Aguilera, soy de profesión odontólogo y actualmente me desempeño como cronista municipal de Valle de Santiago. Y bueno, sobre tu pregunta del origen de nuestra plaza de armas, o actualmente nuestro jardín principal, pues tendremos que remontarnos prácticamente al origen de la fundación de Valle de Santiago. Nos ubicamos un 28 de mayo de 1607, cuando son enviados dos personajes por el Cabildo salmantino para empezar a medir a cordel solares y empezar a trazar sus calles. Regularmente, dice la historia, que cuando empezaban a trazar los nuevos pueblos, las nuevas villas, siempre había cierta coordinación con los nuevos colonos, donde en ocasiones les tomaba varios días ver, diseñar, ubicar dónde iba a quedar la casa de cabildos, que era muy importante, el espacio para la iglesia, el espacio para algún huerto comunal y los solares, y aparte también los espacios públicos, nuestras plazas. Y es por eso que nuestro jardín principal, así como nuestra alameda, pues quedó contemplado prácticamente desde el trazo fundacional de la naciente villa del Valle de Santiago. Desafortunadamente, tenemos muy poca información sobre nuestra etapa colonial, pues en 1814, durante la Guerra de Independencia, Valle de Santiago fue incendiado por el padre José Antonio Torres. Y en ese incendio se quemaron todas las actas, toda esa documentación del antiguo cabildo, y no tenemos información de prácticamente 200 años de historia en Valle de Santiago. Tenemos algunos referentes, sabemos cuándo se terminó de construir nuestra iglesia del hospital, primer templo en Valle de Santiago, 1698, nuestra parroquia de Santiago Apóstol, que se empieza a construir a principios del siglo XVIII. En 1730, don Pedro Lascurain de Retana la retoma, y en 1744 muere, y nuestra parroquia pues queda inconclusa, porque ya no hubo recursos. Sin embargo, vuelvo a repetir, en la etapa colonial tenemos poca información de nuestra plaza, nuestro jardín principal o plaza de armas. Pero yo encontré por ahí hace algunos años alguna mención que se hace sobre aquella antigua plaza. Pues esta mención la encuentro en unas crónicas de viaje de un famoso pintor mexicano, Felipe Santiago Gutiérrez, donde él menciona en su crónica que llega a Valle de Santiago en 1862 y después de pasar solo algunos días, le gusta tanto Valle de Santiago que permanece durante 3 meses. En ese tiempo conoce al jefe político, don Vicente de la Fuente, el cual le pide que le ayude a hacer una estatua que quede en la plaza principal. Le pide a Santiago Gutiérrez, y es de esa manera que hace una mención que planean construir la imagen, la figura de la diosa Ceres en la columna
de la fuente de la plaza principal. Entonces ahí ya nos da una mención de que había una fuente con una columna donde pensaban construir aquella efigie. Entonces es un dato muy importante que incluso nuestro archivo histórico pues no lo menciona. Entonces tenemos ese antecedente en 1862 que hay una fuente con su columna. Desafortunadamente ese proyecto quedó inconcluso porque a las pocas semanas que piensan iniciar el proyecto de la diosa Ceres, tienen información que llegan las tropas francesas a Valle de Santiago y todo el mundo huye. O al menos él sale de Valle de Santiago y quedando ese proyecto inconcluso. No sería sino después del triunfo de la República, a la caída del imperio de Maximiliano, cuando en 1869 apenas se le empieza a dar, se empieza a intervenir un poquito la plaza de armas. Pues nos podríamos imaginar durante 6 años de guerra, con los franceses con presencia permanente en Valle de Santiago, el deterioro que pudo haber tenido aquella plaza. Así que el jefe político de aquel momento comienza a proponerle a los principales del pueblo que donen algunas bancas. Y es por eso que se construyen 8 bancas de mampostería. Se trata de conseguir agua y se van a hacer un pozo artesiano, que por cierto jamás funcionó, y se empieza la forestación. De ahí en adelante, cada jefe político trata de implementar alguna mejora a la plaza. Por ejemplo, en 1877 se instalan algunas bancas más, se consigue traer agua de una noria para el riego de los prados y de los árboles que se habían plantado. Y así nos vamos trasladando hasta el año de 1900, cuando se construye el kiosco, el primer kiosco. Este kiosco duró solamente 20 años, pues en 1920, a petición de un regidor, hace una propuesta para desmantelar aquel antiguo kiosco y hacer uno nuevo. Así que se le da efecto a la petición, se desmantela aquel kiosco y se inicia con la construcción del kiosco que conocemos actualmente, que se inaugura en 1923. Posteriormente, en el año de 1812, a la captura del insurgente Albino García, ese mismo día que hacen la captura de Albino García, se van a la casa de don Benito González por órdenes de Agustín de Iturbide y es sacado a la fuerza y llevado a donde hoy conocemos como el Portal Centenario, en aquel tiempo el Portal Chiquito, donde lo encara Agustín de Iturbide y le dice que es un traidor. Llegan sus hijos tratando de rescatarlo, ofreciendo su peso en oro, pero ante la inflexibilidad del capitán Iturbide en aquel tiempo, son capturados también sus hijos, son atados a los pilastrones que están fuera de ese portal y son fusilados en el acto. Ahí mismo, en ese mismo lugar, fueron fusilados 150 insurgentes de la gente de Albino García. Fue uno de los primeros actos de barbarie del capitán Iturbide, que lo harían famoso por ser tan sanguinario. En nuestro jardín principal, una de nuestras últimas tradiciones desaparecida está relacionada precisamente con nuestra plaza principal. Recordemos todavía la bonita costumbre, la gran tradición que era los días domingos dar la vuelta alrededor del jardín, los hombres hacia un lado y las mujeres hacia el otro, donde había siempre un contacto visual y era una tradición muy bonita, hermosa, que desafortunadamente empieza a desaparecer a principios de los años 90, hasta hoy día prácticamente es nula. Básicamente la historia registra el paso del cura Hidalgo con los insurgentes en su tránsito hacia Valladolid, donde un 11 de octubre es recibido por don Benito González, el cual lo invita a pernoctar en su casa, pues comulgaba con la causa independentista. Yo creo que todos los que somos cronistas tenemos ese gusto, esa sensibilidad por la historia. Yo desde que era niño me quedaba pues impactado, con mucha curiosidad de las historias, las leyendas, las pláticas
de mis mayores, de mis padres, de mis abuelos, de unos tíos abuelos que tenían una excelente memoria y platicaban muchas cosas del pasado. Yo las escuchaba y las imaginaba. Me generaba mucha curiosidad. A mí siempre me gustó la fotografía antigua y durante mucho tiempo tuve la inquietud de cómo rescatar la memoria gráfica, histórica del municipio, cómo rescatar esas fotografías. Y poco a poco voy haciendo investigaciones cada vez más completas, más interesantes, y decido abrir mi página de Facebook para publicar lo investigado. Inicié con una pequeña página, por algunos meses la quité e hice la propia. Hice la de Valle Santiago Historia y Tradiciones, donde sigo mejorando mi investigación, siguen surgiendo nuevos temas y me empiezo a ostentar como cronista independiente.